Bienvenidos a su programa Bitácora Mexicana. Este espacio de plena libertad de expresión, algunos dicen que es el límite de la libertad de expresión por televisión en este país, de debate, de reflexión de la televisión pública. Su amigo Porfirio Muñoz Ledo. Hoy tenemos a discusión un tema capital, yo diría el tema de los temas, que es el estado de bienestar. Hay que definir qué es el estado de bienestar. Es una expresión que se puso en boga entre las dos guerras mundiales a principios del siglo anterior en Europa, connotando por ello una tendencia que se llama el modelo europeo, con algunas variantes, en sustentar al capitalismo en una política social avanzada, por decirlo en una palabra, y que fue posible por la victoria, el triunfo electoral durante muchos años de la socialdemocracia. En México, obviamente, la Constitución de 1917 es nuestra propia concepción de lo que es un estado de bienestar. Yo quiero presentar, ya lo conocen ustedes, al doctor José Luis Calva. Es un economista muy afamado, autor de numerosos libros, investigador titular de la Universidad Nacional. ¿Cómo definirías tú el estado de bienestar, José Luis? Bueno, el concepto arranca de las reformas del canciller Bismarck en Alemania. Así es. Que introduce efectivamente servicios de salud, de seguridad social para los trabajadores. Un rasgo es que para tener acceso a los servicios básicos de educación, de seguro de desempleo, etcétera, se necesitaba ser trabajador. Todavía, tal como señalas, Porfirio, a principios del siglo XX, en general en los países hoy desarrollados el estado de bienestar era muy segmentario y la desigualdad en la distribución para del obreros ingreso, industriales sobre todo, ¿no? Exacto, y la distribución del ingreso era tan mala como la que tenemos hoy en los países atrasados. Pero bueno, los países no nacieron con estado de bienestar y lo crearon precisamente en las primeras 3 décadas, particularmente en el periodo de entreguerras, el triunfo de Roosevelt en Estados Unidos y previamente en Europa. Se trata de un Estado que está financiado con impuestos progresivos sobre el ingreso y que otorga a la población descansa servicios sobre básicos, un régimen fiscal avanzado. Y tenemos diversas modalidades de estado de bienestar. El estado más perfecto que podríamos decir es el de los países nórdicos, de los países escandinavos. Que captan el 50% de la riqueza nacional por vía de los impuestos. Exacto. Y ese es el estado más perfecto porque ahí no es la adscripción a un puesto de trabajo lo que permite el acceso a los servicios básicos, sino por el solo hecho de nacer, el niño tiene derecho a la educación, a la salud, a la seguridad social. Y si al niño se le ocurre incluso no trabajar, digamos, ya de adulto, el Estado le sigue protegiendo con un nivel mínimo de ingreso para que pueda subsistir. La idea básica es que, bueno, hay que respetar al ser humano, porque en todo caso a lo mejor el cuate se dedica a filosofar y, bueno, encuentra algo que es de servicio para la sociedad. El estado de bienestar es tan vasto que incluso el niño no requiere ser hijo de una familia, sino por el hecho de ser humano de ese país, tiene derecho a todos los servicios sociales. En el caso de la América Latina, de México, tenemos estados de bienestar segmentarios, donde, digamos, la cobertura, particularmente en México, en el marco de la Constitución, pues jamás ha abarcado al 100% de la población. Por actividades económicas. Exactamente. Yo quisiera preguntarle al doctor Mario Luis Fuentes, él ha sido funcionario público en el ramo y es director del Centro de Estudios de Investigación y Desarrollo. ¿Tú definirías de modo semejante el estado de bienestar? ¿Qué elementos le añadirías? Primero hay que incluir que el estado de bienestar incorpora una visión de poder, que asumía que el Estado, entendido como el gobierno, era el gran proveedor que permitía asegurar a todos, desde el nacimiento hasta la muerte. Una concepción de poder, una concepción social en la cual la centralidad del Estado como el gran proveedor, organizador del todo, sobre todo del todo social. Esa era la visión del estado de bienestar. Sin estar contra la economía de mercado. No, al contrario. La economía de mercado creció en esos países gracias al estado de bienestar. Era el sustento que permitía, digamos, el desarrollo de una economía.
en esta visión de poder y visión social, en la cual se asumía que había algunos riesgos sociales que el Estado, a través de sus instituciones, los aseguraba. Aseguraba obviamente a los que tenían trabajo, que generaba una seguridad social, pero también generaba servicios universales, salud y Hay, educación. sin embargo, un tránsito de la idea de seguridad social de Bismarck a finales del 19, que es la teoría de los riesgos. Así es. Por eso es seguro, como el seguro Así es. privado te protege contra riesgo, incendio, tu coche que se te descompone. La idea original del seguro social, y ya en el siglo XX es estado de bienestar, Estado de bienestar. que abarca más elementos, aunque no haya riesgos. Y que Por incorpora, el simple hecho de existir, Sí, como así dice es. José Luis. y que incorpora estructuras para dar derechos básicos, salud y educación, a todos, independientemente de que todavía no llegan a la edad laboral. Entonces, en esto hay que incorporar una visión de cuando poder la haya o una sobrepasado. visión social y una visión también de los sujetos. Los sujetos, todos íbamos a tener los mismos riesgos sociales. El riesgo de tener una enfermedad, el riesgo de enfrentar, obviamente, la invalidez o un riesgo de trabajo debido a un accidente. Esos riesgos sociales fueron los que construyeron esta noción de estado de bienestar, que incluso en México se orientó hacia hacer un Así estado es, de que bienestar. incluso en México incorporó el derecho a la vivienda cuando surge el Infonavit. O sea, se va construyendo derechos universales anclados en una noción de que habría trabajo para todos. Obviamente el supuesto central incumplido que fractura esta noción de asegurar a Son todos. todavía segmentados, como dice José Luis, porque el Infonavit son cuotas obreros patronales. Si no hay obrero ni hay patrón, pues no hay cuota. ¿Sí? Ahora ya como quebraron todos, igual que el IMSS, pues ahora no queda sino la fiscalidad. Quiero presentar también a Graciela Benzuzán, que ya ha estado en este programa y es una muy reconocida experta en cuestiones laborales y de seguridad social. Es profesora investigadora de la UAM Xochimilco. ¿Tú cómo meterías aquí el elemento, el juego entre el salario, fíjate, del trabajador y el ahora llamado salario universal? Bueno, no sé si se refiere al ingreso universal. El ingreso universal. sí, Es que algunos le llaman. Claro, el ingreso mínimo garantizado es algo que existe en pocos países, no es una prestación extendida, digamos, ni siquiera en todo el mundo desarrollado. Y justamente significa lo que planteaba aquí José Luis, ¿no es cierto? Que es una cantidad mínima garantizada a todo individuo para que su subsistencia no dependa del mercado. Es decir, es una manera de que la persona pueda subsistir sin necesidad de incluso trabajar, ¿no? Pero existe bajo ciertas condiciones, como dije, en pocos países. Bueno, el salario, como sabemos, es la retribución que se le paga a una persona que trabaja en una relación de subordinación. Justamente uno de los problemas que hay que señalar, lo estaba apuntando Mario, es cómo nuestro sistema de bienestar o estado de bienestar parte de un supuesto que no se concreta, que es el acceso de todas las personas a un trabajo asalariado. Si nosotros tenemos siempre bajas tasas de desempleo en México, pero porque existen una cantidad de ocupaciones que no son asalariadas, que no tienen acceso a derechos. Y el modelo mexicano parte precisamente de la Constitución de poner centralmente la protección por dos vías. Es la protección por el trabajo asalariado y por el acceso a la tierra. Dos de los fundamentos. Esas son las ideas de la Revolución Pero Mexicana. son los dos 27 pilares y del 123 acceso de a la Constitución. satisfacción de las necesidades de los individuos, o teniendo un trabajo protegido, O teniendo la renta de la tierra. Bueno, los dos implican, como sabemos, grandes problemas. Vamos al problema que tiene que ver con el trabajo, con la ausencia de empleo asalariado protegido. Bueno, pues sabemos que hoy prácticamente digamos, de las personas ocupadas, solo el 33% de las personas ocupadas tienen un empleo protegido. El 66% tiene un empleo asalariado, pero solo la mitad de tiene un empleo protegido, con acceso a las prestaciones básicas, que es la salud, el acceso a la salud, las pensiones, con un déficit enorme en los dos ámbitos. No se puede ni vivir con una pensión para el 90% de las personas que se jubilan, pero por supuesto tampoco se va a poder satisfacer las necesidades de salud en un sistema totalmente deteriorado como el que tenemos en el IMSS. Entonces, si estamos hablando que solo 3 de cada 10 tienen acceso a sistemas que son deficitarios per se, en tanto en lo que prestan, es decir, en las condiciones bajo las cuales se satisfacen estas necesidades de las personas, como en su sostenimiento desde el punto de vista de financiamiento, porque no hay empleo suficiente que ingrese, digamos,
al mercado de trabajo asalariado y por tanto a estas instituciones, pues estamos en un gravísimo problema por lo que se refiere a lo que podríamos poner entre comillas, yo diría un estado de malestar en el caso mexicano. Es el estado de malestar. Exactamente. Bueno, José Luis, antes de irnos a otro bloque, era segmentado. La tierra se acabó de repartir, ¿no? Sí. Y no hay apoyos al campo, entonces eso se ha revertido. El salario se vino abajo. Las instituciones de seguridad social fundadas en la relación obrero-patronal quebraron. ¿Por qué quebró todo esto? Lo poco que teníamos se fue. Sí. ¿Cómo quebró todo esto? ¿Por qué? Bueno, para empezar hay que recordar que México, desde la época del general Cárdenas hasta principios de los años 80, tuvo un crecimiento económico ejemplar. La economía creció más de 6% anual. Porque hubo distribución. El nivel de equidad aumentaba. Los salarios manufactureros, para poner un ejemplo, de 1946 al año en que tú fuiste secretario 76. del Trabajo, aumentaron 188% su poder adquisitivo. Y ahora han caído en 78%. Con la introducción del modelo económico neoliberal a partir de 83, los salarios manufactureros han perdido en números redondos el 40% de su poder de compra. Los salarios mínimos, que también alcanzaron su nivel más alto en 1976, han perdido con este modelo neoliberal el 71% de su poder adquisitivo. Esto es parte del problema. El otro problema es que durante 27 años de experimentación neoliberal, de 83 a 2009, la economía, en vez de crecer 6.1%, como creció en los 50 años anteriores, creció una tasa de solamente 2.1%. ¿Y qué significa esto? Que no hubo empleo. Para que la economía mexicana pueda absorber a sus nuevas generaciones de demandantes de empleo, incluyendo la creciente incorporación de las mujeres al mercado laboral, la economía mexicana necesita crecer cuando menos al 6%, por una razón muy sencilla. La oferta laboral, incluyendo la incorporación de las mujeres, aumenta 4% cada año. Si la productividad aumenta 2%, quiere decir que solamente con un crecimiento de 6% podemos dar empleo. Como no ha ocurrido, si no ha crecido 2.1%, lo que tenemos es, por una parte, la emigración de 12.2 millones de mexicanos que han ido al extranjero en busca de un empleo que no encuentran en su país, de 83 a 2009. Y por otra parte, lo que mencionaba Graciela, tenemos prácticamente, en números redondos, más de la mitad de los asalariados ocupados en empresas informales que no tienen acceso a los servicios básicos. Vamos a ir a esos dos temas, social. Migración e informalidad. En total, yo estimo que las comunidades mexicanas en el extranjero suman 22, 23 millones, tomando en cuenta desde los que se quedaron del otro lado de la frontera, después de la guerra México-Norteamericana, que están protegidos por los tratados de Guadalupe Hidalgo. Quiere decir que en el ciclo neoliberal, estos 25 años, ha salido mayor número de gente del país que durante toda la historia de México. Esto es verdaderamente espantoso y esto es uno de los grandes crímenes cometidos contra la nación. Vamos a una segunda parte.